están? Buenas noches, bienvenidos a Día D. En el Perú, el camino para las mujeres siempre es cuesta arriba, incluso cuando buscan justicia, porque uno no entiende cómo es que lo que van a ver esta noche, una muchacha que se llama Luciana, ella tiene en el cuerpo las huellas del infierno que vivió y esta noche denuncia a su ex enamorado Eduardo Núñez de haberla secuestrado, de haberla golpeado salvajemente y de haber abusado sexualmente de ella sistemáticamente. ¿Cómo es que este hombre sigue impunemente caminando por las calles, aunque para la policía no ha habido? Luciana y Edu se conocieron en Facebook, tenían amigos en común, entonces ella no dudó en aceptar esa primera invitación, luego empezó a cortejarla, le mandaba flores, era un caballero. Ya, sin embargo, él en sus redes se mostraba siempre como medio oculto y eso no encendió las alarmas de Luciana, tampoco que nunca quisiera pisar su casa familiar. Sin embargo, a su mamá sí le llamaba la atención, sí le hacía ruido eso. Y luego descubrió, se lo dice a Angélica Villegas, que él se dedicaría a estafar en esta plataforma Marketplace. Cuando ya la relación estaba asentada, dice Luciana que Eduardo mostró su verdadero rostro, ¿no? El de un hombre ultra celoso, controlador, que pretendía alienarla de sus amistades, hasta que finalmente cuando ella termina, él entra en una furia y un día le retiene el celular y se la lleva a una casa donde dice la mantuvo secuestrada durante 5 días, donde la sometió a una brutal golpiza y donde además abusó sexualmente de ella. La madre de algún modo logra identificar esa vivienda, va, busca, lo confronta y él le dice, no, acá no está. Cuando se va a la comisaría, la típica respuesta del policía machista, su hija ya va a aparecer, seguramente se ha ido con algunas amigas. Increíble, increíble, van a escuchar el testimonio de Luciana y no lo van a creer, que la policía haya actuado de esa manera o ese policía puntualmente. Bueno, este sujeto no ha habido, pero Angélica Villegas logró contactarlo telefónicamente, no solamente a él, sino también contactó a su mamá. Las respuestas y los argumentos que tienen respecto a la denuncia de Luciana, por decirlo menos, perturbadores. Angélica Villegas. Primero me pega con el celular acá. Agarra el teléfono y me comienza a golpear acá. Esta marca que tiene el teléfono es por los golpes que me metió en la cabeza. Y ya me mete un puñete acá. El cuerpo de Luciana es un mapa de la violencia más extrema. Aquí la ha pateado el agresor, aquí la ha mordido. Celebra su mayoría de edad, regresando de la muerte, cuando su cuerpo se ha convertido en una colección de fracturas, moretones y mordidas con secuelas de por vida, tras haber sido secuestrada, ultrajada y salvajemente golpeada, según ella, por su exenamorado Eduardo Núñez, quien camina en la impunidad. Tiene también moretón acá. El lugar de un cautiverio, hoy convertido en más de un secreto, enfrenta a 2 familias. Pero es que esta no es su casa. Yo me meto como madre. Como madre. Espero que nunca le pase eso. Espero que nunca le pase eso a tus hijos. Pero mientras la víctima se esconde de su agresor. Tu ex enamorada Luciana te denuncia por abuso sexual, secuestro e intento de feminicidio. Claro, porque los dos en el momento es que estamos discutiendo y hemos forcejeado. La historia de Luciana y Edu comienza con un simple aceptar en la red social de Facebook. Ella, guiada porque ambos tenían amigos en común, decide iniciar una relación con este joven que alardeaba de su moto, de su vehículo, sin conocerse de qué vivía o qué había estudiado. Lo que parecía ser una relación normal estaba a punto de convertirse en una verdadera pesadilla. ¿Qué te dijo esa primera vez que te escribió? Que si me acordaba de él, que si me gustaría de repente salir con él a pasear, como tiene su carro. Y me dijo que él me podía recoger y traer a mi casa sin ningún problema, y yo acepté. Y al principio él era un chico muy bueno, caballeroso, me traía flores.
Los cimientos de la vida de Luciana ya eran frágiles. Creció con la dolorosa realidad de unos padres separados por la infidelidad y un historial de violencia familiar, mientras que Edu, su enamorado, proyectaba la imagen de un joven estable, pero había un indicio sutil y recurrente de que algo no encajaba. En todas sus redes, Edu nunca mostraba su rostro al natural. ¿Era verdaderamente confiable la relación que llevaban estos jóvenes de 22 y 18 años? Lo cierto es que de acuerdo a los testimoniales, solo una vez Edu pisó la casa donde vivía esta joven con su padre. Y fue acá donde para el entorno de ella algo no cuadraba. Vino con un amigo más, porque nunca anda solo, creo yo. Me gustaría saber qué actitud le vio usted a este joven cuando él visitó su casa por primera vez. No me sentía cómoda como mamá porque lo vi algo que escondía, o sea, como que una doble cara de él. ¿De qué se llega a enterar su hija? Que él tenía unos negocios que estafaba a la gente de Marketplace. El oscuro negocio de estafas en el que, según la denuncia, estaba inmerso Edu no era más que la antesala de su verdadero peligro. Pronto, el comportamiento de este joven hacia Luciana se convirtió en un espiral tóxico e incontrolable, floreciendo el control obsesivo, los celos enfermizos y las infidelidades. Desde abril comenzó a hacer esas cosas, de revisarme el celular, de ver qué hacía yo del trabajo, me llamaba cuando estaba trabajando y si no le contestaba se molestaba. Me enteré también que me bloqueó a todos mis amigos. La ruptura coincide con el hecho de que el vehículo del enamorado de Luciana comienza a rondar su casa con frecuencia. Mira cómo estás. Así vienes a mi casa drogado, borracho, vienes a mi casa. Así vienes a buscar a mi hija. Dime, ¿qué cosa quieres hundirla más? El 11 de septiembre, Luciana decide terminar definitivamente su relación con Edu. Ella indicaba que en realidad se había convertido en un hombre sumamente posesivo, pero resulta que eso se da en medio de que ella está como pasajera en el vehículo que este hombre conducía, ya que como copiloto iba el mejor amigo de él. Y es ahí donde delante del mejor amigo de él, este sujeto le quita el teléfono a Luciana, indicando que Luciana quizás le estaba siendo infiel. Cuando llegamos acá a mi casa en la subida, yo le digo, dame mi celular. Y me dice, no tienes celular, ya te quedas sin celular. Y yo le digo, ya, ahorita voy a ir con mi papá, voy a hablar con mi papá para que me ayude y voy a ir a tu casa con policías porque me has quitado mi celular y lo has aventado. Y cuando yo me bajo y ya estoy llegando a mi casa ya para entrar, y entonces me agarra el cabello y yo grito, papá, grito, pero no me escuchó. Y me voltea y me lleva de nuevo a su carro y yo pongo mis manos así para no entrar. Esta fue la casa del enamorado de Luciana, donde ella refiere haber estado secuestrada por él, haber sido ultrajada y golpeada salvajemente hasta el punto de casi ser asesinada. Y yo comencé a gritar ayuda, ayuda, y me decía, grita, acá nadie te va a escuchar. Y ahí es donde me mete un puñete en la boca. Todo se convirtió en un largo encierro de más de 5 días, según la denuncia. Es ahí donde ocurren los primeros abusos sexuales que ella nos relata. Me tapaba la boca, me decía no grites, me agarraba las muñecas, me agarraba las manos, me las aplastaba para que no pueda empujarle. Porque yo trataba de empujarle, decía no quiero. Todavía siente la dolorosa presión de los labios de Edu sobre su cuello. Una mordida que hoy es una secuela física y emocional. Él, en la noche anterior, cuando había abusado de mí, él me había hecho acá una marca, un chupetón. Hasta ahorita me duele porque lo hizo así, muy fuerte. Mientras se desataba el horror, la madre de Luciana vivía una desesperada carrera contra el tiempo. Con la certeza de la relación tóxica y los días sin saber de su hija, recordó que tenía la dirección de Edu, obtenida de una conversación previa con el padre del joven, quien ahora ignoraba sus llamadas. Con esa única pista, la mujer se dirige a la casa del agresor. Allí, la madre de Edu le dio la espalda, negando categóricamente que Luciana o su hijo se encontraran en la vivienda. Llego y me dice la señora, no está acá. ¿A dónde se la había llevado el muchacho? A la casa de un amigo, pero amenazándola a mi hija, o sea, para yo no encontrarla ahí en esa casa. Ahora, me sorprende que usted también me comenta otro detalle, y es que cuando usted fue a la comisaría a denunciar la desaparición de su hija, a pesar de todos los años que han transcurrido, usted recibió la típica respuesta negligente de la comisaría. ¿Cuál fue? 48 horas que tenía que esperar. Y me dijo, debe estar por ahí, señora, con las amigas, debe estar por ahí en una fiesta.
En un punto álgido de la desaparición, Edu, según el testimonio, había retomado el consumo de drogas, desconociendo la lesión que él mismo había dejado en el cuello de Luciana, alegando que otro se la había provocado. Esta mentira dio paso a una masacre salvaje. Me agarra del cabello y me jala y me tira al suelo. Y es donde me comienza a patear. Entonces yo me levanto, intento correr hacia la sala, pero él me empuja y me caigo de rodillas. Agarra el teléfono y me comienza a golpear acá. Y yo, por protegerme, puse mis dos manos, así. Y me golpeó más en esta mano, que es la que está encima. Me comenzó a golpear así, todo así, así. Me quiso morder la cara, pero por protegerme me hice así y me mordió en la mano. También me mordió la espalda para que yo me voltee nuevamente. ¿Y ese moretón que tienes en el brazo de qué es? De las patadas. Pone sus manos encima acá, sus uñas, y me dice, dime la verdad porque te juro que te araño la cara y te la destrozo. Me agarra así el cabello y me la trata de arrancar porque me hizo así fuerte. Pero él me decía, no, de acá no te vas a ir viva. Sí, te vas a morir acá, te voy a matar, te juro que te voy a matar. Como pudo, Luciana huyó engañando a Edu de que iría al baño. Pidió ayuda en la bodega más cercana, donde fuimos, y nos corroboraron el estado en el que había llegado golpeada, siendo fotografiada por su madre, quien no cabía del impacto y las secuelas que esto le había dejado en sus funciones neurológicas. Luciana hoy en día no puede digerir sólidos, tampoco apoyar su cabeza a la almohada, y solo puede semimovilizar uno de sus dos brazos. ¿Está bien ahí? Si está seco no puedo pasar porque tengo que masticar y me duele. O sea, tiene un brazo enyesado por los golpes que recibió, Sí. pero el brazo que está usando también recibió golpes. Así es, por eso lo tiene apoyado a la mesa. La denuncia se interpuso en la comisaría de Chorrillos, pero la desesperación de la madre de Luciana crecía ante la dilación. La policía solo ordenó el examen de las agresiones físicas, retrasando la prueba de integridad sexual según la denuncia. Hasta el día de hoy, ninguno de los dos resultados ha sido entregado. Con todo este tiempo perdido, la policía finalmente se dirigió al domicilio de Edu, solo para confirmar que el agresor se había evaporado. Ah, la miércoles. ¿Qué es eso? Coca. Acá de 5 a 10. Frente a esto buscamos a Edu Núñez, inubicable en su vivienda, pero sí en su número de teléfono. Él se atrincheró en la mentira, negando el secuestro con una inverosímil coartada. Aseguraba que Luciana había vivido con él, aunque no ofrecía una sola prueba. No es verdad lo del secuestro y nada de eso. Ah, no. Está bien. ¿Y cómo es que ella apareció golpeada con esos golpes tan fuertes que presenta justo para el momento en el que ella habría estado contigo? Claro, porque los dos en el momento es que estamos discutiendo y hemos forcejeado ambos. La golpeaste por eso, y la golpeaste detrás de la oreja, la golpeaste en los ojos, la golpeaste en las costillas, la golpeaste en las piernas. No del todo, o sea, los golpes no son del todo, ¿no? ¿Por qué la golpeaste? No, o sea, como le comento, no hemos estado discutiendo más que todo. Ya, ¿y discutiendo dónde? Acá en el cuarto. Ah, en tu cuarto. ¿Y por qué estaba ella en tu cuarto si ella vive con su papá? No, ella está viviendo acá 3 meses. 3 meses, ¿pero cómo? Sí. ¿Quién lo acredita que ella estuvo viviendo 3 meses en tu casa? Yo tengo fotos y... En una de varias contradicciones, negaba el secuestro. El denunciado dice que el teléfono de Luciana se había perdido antes de que la perdieran de vista, corroborando incomunicación forzada, admitiendo que le había comprado otro. ¿Qué pasó con el teléfono de Luciana? El teléfono de Luciana, se nos perdió, pues. Yo ¿Quién se le perdió? Ah, le compraste otro porque tú le perdiste el que ella tenía, tú lo lanzaste. Compré otro teléfono. Sí. Por eso, es que tú me dices que la golpeaste, que le botaste el teléfono. No, entonces, fue el ¿cómo, mismo día. Eso fue un día. ¿cómo puedo yo creer que no la secuestraste cuando le botaste el teléfono y eso ella pierde contacto? Disculpa. La llamada comenzaba a tornarse aún más tensa cuando se hizo evidente que este joven no estaba respondiendo solo, sino siguiendo un presunto guión dictado por una voz desconocida. Yo el tema estoy que lo veo con mi abogado. Pero ¿no? respóndeme, porque veo que te están hablando allí como diciéndome que tienes que responder y tú ya eres suficientemente grande. Sí, sí. ¿Intentaste matar o no a tu enamorada? No. ¿No? ¿Y los moretones que tiene detrás de los ojos, todo? O sea, ¿para ti es normal golpear a una mujer?
no ha sido todo, fue como le comento, no ha sido un forcejeo entre los dos. No fue un forcejeo, no fue ¿Estás lesionado? ¿Y dónde están tus lesiones y tu denuncia de agresión física? No le he hecho todo. Entonces no ocurrió. ¿Por qué no das la cara? ¿O dónde podemos conversar tú y yo? En la tarde. ¿Dónde? Acá en mi casa. En tu casa. Por eso, pero yo estoy aquí frente a tu casa. ¿No me dices que estás con tu tía? No, pero en la tarde en mi casa, porque yo ahorita no estoy en mi casa. No estás en tu casa. Y no estás en tu casa ni estuviste en tu casa cuando la policía te fue a buscar. ¿Por qué? Qué raro. ¿Quién protegía a este sujeto? Encontramos a su madre en la casa donde la denunciante refiere ocurrieron los hechos y esta minimizó la salvaje golpiza. Ya que veo que usted tiene una cámara de seguridad acá, su hijo me insiste en que ella ha estado viviendo aquí 3 meses, pero me imagino que deben tener un registro completo de los 3 meses. Todos los 3 meses, señorita, su mamá lo que ha venido acá. ¿Puede entregar, por favor? No, lo tiene el abogado, señorita. Entonces no tengo prueba de eso. Su hijo ha golpeado salvajemente a la enamorada hasta casi matarla. ¿Qué me responde usted como mujer y como madre de este sujeto a eso? No, señorita, eso tampoco yo estoy de acuerdo. ¿Por qué no está acá hoy? Pues no sé, señorita, eso sí, no sé. Como yo le digo, desde ese día yo no la veo. Por eso se fugó su hijo. Supuestamente, sí. El caso de Luciana es el crudo reflejo de una realidad nacional que se repite a diario. Hoy su denuncia por secuestro, abuso y tentativa de feminicidio apenas ha llegado a la fiscalía. Edu Fernando Núñez está inubicable, prófugo, sin orden de captura. Mientras la negligencia policial obstaculizó la toma de muestras vitales, la madre de Luciana, desconfiando de la burocracia, hizo lo que la justicia no. Actuó como investigadora, documentando y fotografiando cada moretón, cada herida. Luciana es solo una de las miles de mujeres jóvenes atrapadas en la violencia. Solo en el año pasado, Perú registró 141 feminicidios y 200 tentativas. ¿Qué habría tenido que pasar? ¿Que Luciana estuviera muerta para entonces ponerse a buscar a este sujeto? Porque, a ver, las lesiones que tiene no aplican como lesiones leves, por supuesto, porque tiene una discapacidad. Entonces, lesiones graves, denuncia haber sido abusada sexualmente, no hacen el examen necesario para confirmar, para corroborar su versión, aunque no debería haber, porque la palabra de una mujer que se presenta de este modo debiera ser suficiente para la policía. Y el sujeto está libre y no se avanza en la investigación, que están esperando que encuentre otra víctima para maltratarla salvajemente, para abusar sexualmente de ella y, quién sabe, terminar lo que empezó con Luciana, para entonces ponerse a trabajar. Siempre cuesta arriba el camino para la mujer, siempre cuesta arriba porque hay, y no vamos a generalizar, malos policías con una visión machista minimizan las denuncias de las mujeres que llegan a denunciar. La buena noticia a esta hora de la noche, me comunica mi director, es que ya el Ministerio de la Mujer ha entrado a tallar en este caso y esperemos que eso le ponga rúster a la investigación en la policía, porque lo que han hecho es vergonzoso. Vamos a cambiar de tema. 20 millones de soles, 20 millones de soles es lo que la policía que hizo el follow the money, ¿no? Rastreó la ruta del dinero que el monstruo Eric Moreno Hernández con los injertos del norte logró amasar. 20 millones manchados de sangre, 20 millones con los que este sujeto, cuando ya fue capturado por la policía paraguaya, intentó sobornarlos. $1 millón les ofreció a los policías paraguayos que al tercer intento lograron capturarlo, porque los dos primeros operativos, y eso, bueno, con vergüenza hay que decirlo, porque ya está incluso corroborado por la policía y el Ministerio del Interior aquí, algunos malos policías corruptos que traicionaron el uniforme, su institución y al país que vive desangrado por organizaciones como las del monstruo, le filtraban información. Entonces el último operativo lo coordinaron todo en guaraní para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Moreno Hernández ya se había acercado en Paraguay, ¿no? Cada 6 semanas cambiaba de vivienda y alternaba estancias, algunas veces en Brasil, otras en Bolivia, otras en Paraguay, y vivía ya en Paraguay con perfil bajo, ¿no?
¿no? Así, calladito. El hombre que según su madre, cuando fue detenida, dijo es que él no quería ser un nadie, se ganó el apelativo del monstruo porque era brutalmente sangriento, no dejaba testigo vivo. Y bueno, para no levantar sospechas, asumió el papel de un humilde vecino en el vecindario donde fue capturado. Ya el último mes antes de su captura, la policía paraguaya, la policía peruana, Interpol y la DEA ya habían intercambiado información de inteligencia y lo tenían cercado. Él vivía fugitivo, dormía en algunas pensiones, usaba identificación falsa. El informante anónimo ahora reclama, porque fue esa la pista que llevó la policía paraguaya a su último refugio, reclama los $150.000 que ofrecía la policía y el Ministerio del Interior, porque es así como capturaron a Eric Moreno Hernández. Esta es la captura más importante para un país que se desangra en manos de la delincuencia organizada. Richard Apolo con todos los detalles de este importante suceso. Dicen que de tiempo atrás este video resultó clave para seguirle el rastro a Eric Moreno Hernández. No solo porque en las imágenes se vería al monstruo en una discoteca en Bolivia, sino la clave era la mujer que lo acompañaba aquella vez, la paraguaya Dayana Martínez Valdés. Una mujer que de alguna manera esta semana resultó crucial para que la policía de aquel país capture finalmente al monstruo en el barrio Lucerito, en San Lorenzo, Paraguay. ¿Ha ido y venido o ha entrado y salido de Paraguay o se ha mantenido todo este año dentro de Paraguay? Desde el 2022, según los reportes de la policía paraguaya, él está aquí en Paraguay. Él mismo confesó que buscó refugio en Paraguay para protegerse de sus enemigos en Perú y él se ha mantenido aquí, no ha salido prácticamente, buscaba ser un perfil bajo. Y es que si bien dicen la policía paraguaya tuvo una semana atrás el dato que en San Lorenzo se escondía el criminal más buscado del Perú, por quien además se ofrecía $500,000 por su captura. En las últimas 48 horas previas a su detención, los agentes que hacían seguimiento a la casa siquiera habían logrado ver a alguien en ella. Más bien, la vivienda parecía estar abandonada. Sin embargo, la esperanza de capturar al monstruo volvió cuando por fin, tras 48 horas de vigilancia, los agentes lograron ver por fin a una mujer. Vieron a Dayana Martínez Valdés. Por 48 horas se mantuvieron vigilando la casa donde estaba él con la mujer y en estas 48 horas no notaron ningún movimiento. Parecía una casa abandonada, que no había nadie, hasta que en una oportunidad esta mujer sale de la casa y sale con ropa masculina. Sale a lavar ropa y entre estas prendas una ropa íntima masculina. Y allí es que la Policía Nacional confirma que en la casa había un hombre y ya investigando se trataba de Eric. No soy una persona santa y lo dije muchas veces, pero tampoco soy partícipe de los demás secuestros que se realizaron en mi país. Lastimosamente en mi país existe la corrupción, señorita reportera, y tengo muchos enemigos que toman mi nombre para lucrar. Sin embargo, la caída del monstruo no se habría dado de la noche a la mañana. Los golpes a su organización criminal, los últimos meses e incluso estas últimas semanas, por parte de la Brigada contra la Criminalidad de Lima Norte a cargo del coronel Roger Cano, habrían logrado mellar no solo el poderío criminal en cuanto a extorsiones y cobros de cupos por parte de los injertos. A ver, Fred, yo creo. ¿Y esos fierros de quién son? Dime, tú sabes. Pues sí. ¿De quién son esos fierros? Del M, jefe. ¿Y quién es el M? El monstruo. Sino además, tras la captura de la madre del monstruo, como la detención y extradición desde Bolivia de su expareja y madre de sus hijos, las finanzas del monstruo habrían comenzado a ser seriamente golpeadas. El dinero manchado de sangre, venido desde Perú con destino Paraguay, cada vez llegaba en menor cantidad.
Primeramente había una persona que se encargaba de recepcionar el dinero y luego lo hacía en pitufeo. Y al final, por Western Union, llegaba al destino de Paraguay. Ese dinero que él iba obteniendo en Perú lo recibía a través de una mujer en Paraguay, quien finalmente le transfería para ir teniendo claramente, buscando o por lo menos logrando mantenerse prófugo, pero cada vez el dinero era menos. Aparentemente acabó en un punto el dinero, ya no pudo sostener él alguna red de seguridad y es que se aprovecha para capturarlo. Si vieron mi captura anoche, la manera como yo vivo, no tengo ni un ropero. Yo decidí alejarme de esto hace mucho tiempo, pero lastimosamente mi pasado me condena. La imagen de Eric Moreno Hernández enmarrocado, con una capucha en la cabeza y derrotado, dista mucho de aquel hombre que, sintiéndose poderoso y por encima de la ley, grabó a inicios de este año al pie de una piscina un vídeo, no solo tratando de despistar a la policía señalando estar en el Perú, sino retaba a encontrarlo. 4 de febrero 2025. Busquen bien, policía, busquen bien. Aprendan a buscar. El territorio peruano es grande como para irme. Busquen bien. Vergüenzas. Ineficientes. Por aquellos días, el entonces criminal más buscado del Perú grabaría también otro vídeo, entre música chicha y cumbia, y whiskies de etiqueta verde y azul. Oh, hermano, vuelan la bodega, el monstruo, vuelan la farmacia, el monstruo, vuelan el tragamonedas, el monstruo, todos el monstruo causa. Y yo con estoy en otras. ¿Cómo es esa guapa? Esa guapa metí que nadie me atropelle, nadie, ni un de cosa. Me pasaré de sano, hermano, me pasaré de huevón que me atropelle en cosa. Pero el tiempo se le acabó al monstruo esta semana en Paraguay, cuando la policía de aquel país lo detuvo en una modesta vivienda. El monstruo ya no contaba con anillos de seguridad como en el pasado. Y si bien se le encontró escaso dinero al monstruo, eso no fue impedimento para intentar sobornar y negociar su libertad con las autoridades paraguayas. $1 millón habría ofrecido el monstruo para que los policías paraguayos lo dejen en libertad. ¿Es cierto eso? Es cierto, efectivamente. Una vez que se dio la detención, él dijo que quería arreglar la situación. Si había que pagar algún impuesto, él lo iba a hacer y ofreció $1 millón a los jefes intervinientes para que lo liberen. Claramente, dicha oferta no trascendió porque la policía paraguaya lo detuvo de todos modos. Se encontraron billetes, pero de muy baja denominación, que ni siquiera alcanzaba esa cifra, porque como te decía, él ya estaba recibiendo cada vez menos dinero y eso se reflejaba en la precariedad prácticamente en la cual ya estaba viviendo. Sin embargo, la detención en tierras paraguayas del criminal más buscado del Perú ha generado controversias, pues al parecer su captura habría sido posible gracias a que las autoridades policiales en Paraguay habrían decidido esta vez no dar cuenta a la policía peruana que tenían cercado a Eric Moreno, ni mucho menos les habrían revelado la ubicación del monstruo. En este 2025, en 2 oportunidades se lo intentó capturar. En estas 2 oportunidades anteriores, la policía paraguaya intercambió información con la policía del Perú. Y la policía paraguaya se percató de que había allí cierta irregularidad, porque en las veces anteriores, al intercambiar información con la policía peruana, el hombre desaparecía. Vamos a decirle que tenía bien manejado la información de su país, porque las veces que hemos intentado detenerle, el mismo sujeto se mudaba inmediatamente. No sabemos cómo se filtraban las informaciones. Este video de cámaras de seguridad al interior de una vivienda donde se observa a Eric Moreno Hernández en un departamento en Paraguay data del 26 de marzo de este año. ¿Y por qué es importante la fecha? Ya les digo. Al parecer, la policía paraguaya, en un trabajo arduo de inteligencia, no solo había dado en marzo con la ubicación de Eric Moreno, sino que además, como suele hacerse, las coordinaciones entre Perú y Paraguay, aunque muy secretas,
dicen ya se habían dado para que el director general de la DIRINCRI, General Conde, junto al jefe de secuestro, el coronel Moreno, estén presentes en la inminente captura del criminal peruano. Sin embargo, ese mismo 26 de marzo, cuando ambos oficiales abordaban un avión rumbo a Paraguay, el monstruo, alertado al parecer que la policía paraguaya solo esperaba a sus pares peruanos para proceder con su captura, curiosamente, Eric Moreno, maletas en mano, abandonaba el departamento y se daba a la fuga a bordo de esta camioneta. Con este antecedente de aparente fuga de información, esta semana las autoridades paraguayas habrían optado por no dar cuenta al Perú del operativo para la ahora sí exitosa captura del monstruo. Cuando se avisa, para tener claro, la primera llamada que se da a Perú, ¿a quién se le comunica? Oye, ¿sabes qué? Ya lo tenemos en vista al monstruo, coordinemos, ¿cómo hacemos? ¿A quién es ese llamado? Al número 1 de la investigación criminal, General Conde, que a su vez comunica al equipo pero especial. Pero el primero que le avisa, de Paraguay. Obviamente, no van a hablar con el suboficial, no hablan con el mayor, no van a hablar con el coronel, van a hablar con el número 1, que es el General Conde. El doctor José Palacios es un policía en retiro y abogado especialista en derecho penal. Dice que escuchando las informaciones venidas desde Paraguay, estas no hacen sino, de alguna manera, corroborar, dice, los rumores que han existido y que señala eran Vox Populi en torno a que si bien desde siempre el monstruo habría contado en el Perú con protección policial, a medida que este se fue haciendo más fuerte, criminal y monetariamente hablando, señala Palacios, la protección policial habría llegado hasta las más altas esferas policiales. Mis enemigos son Jorobado, Miguel Marín, personas que tienen arregladas a toda la policía en Perú. ¿Usted recibía información de la policía peruana? Siempre, señorita. Esa era su mayor protección. Así es. Cuando él dice, la policía de mi país es corrupta. Un mensaje. ¿Es un mensaje? Un mensaje clarísimo, por favor. Los que somos investigadores, inteligencia y contrainteligencia, sabemos que esas palabras son mensajes para aquellos que o me ayudas o te echo. Esa es la palabra exacta. Así. Policías son corruptos. Entonces ya me está diciendo, José Antonio, escucha, te estoy mandando un mensaje, o me ayudas o te hundo. Porque si bien es cierto, él no tiene ningún beneficio penitenciario por ser cabecilla de una organización criminal, pero tiene su madre, su esposa, su pareja, su familia, que podría dar canje, ¿no? Oye, ya, suelta a mi mamá, pero a cambio te doy esto o no te doy nada. Presento lo que yo tengo. Claro, así es. Por eso resulta muy importante, dice Palacio, la información que tendrían esos 4 celulares que se halló en poder del monstruo al momento de su captura, móviles que permanecen en poder de las autoridades paraguayas. 4 informaciones tan buenas que van a servir para finalmente no solamente descubrir los actos de extorsión, sicariato de este señor, sino la información que tiene de las conexiones con autoridades policiales, judiciales, fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos escuchando de la policía y muchos acá tienen que ir a Chayapalca. Que lo van a suicidar. Lo van a suicidar. Si me entiendes la palabra, lo van a suicidar. Ajá. Si ¿pero usted por qué cree que lo van a suicidar? O sea, por usted la información que tiene. Este señor tiene información que va a desbaratar organizaciones criminales, no solamente delincuenciales, sino también de las altas autoridades del Perú. Y de la Policía Nacional del Perú van a rodar muchas cabezas. Por lo pronto, mientras dure su proceso de extradición o expulsión de Paraguay, el monstruo, quien ha manifestado temer por su vida si lo llevan al Perú, pasa sus días en una prisión de máxima seguridad en Paraguay. Eric, temes por tu vida, Eric. ¿Quién va a atentar contra...? Los primeros pasos de Eric Moreno Hernández en el mundo delincuencial lo desnudan como un sujeto sin escrúpulos. Él empezó como mototaxista aquí en Lima, pero luego empezó a dedicarse a vender clandestinamente nichos en el cementerio de Comas. Y no era el monstruo todavía, pero francamente actuaba como tal. ¿Qué es lo que hacía? Desplazaba los restos humanos, ¿no?,
para poder vender clandestinamente esos nichos. Ya en el 2020, la policía empieza a vincularlo con el secuestro de empresarios en Lima Norte. Él era el que grababa los videos, el que mandaba los mensajes extorsivos, el que reclamaba el dinero del rescate. Para el 2023 ya se había hecho del control de esta organización criminal los injertos del Cono Norte, por ejemplo, organización a la que le atribuyen el secuestro de esta empresaria Jacqueline Salazar. Y aunque sobre él ya pesa una condena de 32 años de cárcel por los delitos de secuestro, sicariato y comercialización de drogas, pues él ahora tendrá que responder por los otros casos y delitos que se le atribuyen. Por ejemplo, el salvaje asesinato del brigadier Gonzalo Carrasco Ramos. Su brazo armado lo acribilló sin piedad, 8 balazos repartidos entre la cabeza, el abdomen y el pecho. La consigna del monstruo había sido deshacerse de ese policía que estaba entorpeciendo su operación. Romina Rossi. Mi hijo ya se había ido ya. ¿Qué voy a hacer cuando ese ratero lo chaparon? ¿Acaso me va a devolver? Mi hijo no me va a devolver nada, nunca. Pero que se agradece que sufra. Su madre también que sufra, como nosotros sufrimos. Señorita, no me querés todas las noches y yo no duermo sin llorar. Mi hijo me despidió, mi viejito. Nunca olvidaré. Yo sufro mucho. Yo era bien gorda, mira cómo estoy ahora. ¿Cómo olvidar aquel hijo que se fue sin despedirse? ¿Cómo llenar el vacío eterno de la pérdida de un buen hijo y un buen hombre? ¿Cómo controlar la pena y la furia, el deseo de que parte del sufrimiento que ahora vives lo viva también la persona que tanto daño te hizo? Y en un rezo acallado, doña Justina Ramos trata de calmar todas esas emociones que la dominan. La rabia de ver al criminal detrás del asesinato de su hijo y la pena de la pérdida de ese hijo. Al suboficial superior Luis Carrasco Ramos lo mataron por orden del monstruo, por hacer bien su trabajo. Y ese día 17 de febrero del 2024 sale con su polito nada más y sus zapatillas, con su pistola y sigue hablando por celular. No habían venido a recogerlo porque todos los días venían a recogerlo, venía un carro con 2 policías más el chofer, pues, ¿no? Y ese día no vinieron. ¿Por qué? Porque le llamaron el día anterior de que el carro se había malogrado. Un balazo suena. Uy, balazo, me dice, ¿qué van? Elías se había ido. Mi nuera me dice, mamá, Lucho acaba de salir ahorita. Ay, cuando corre, mi hijo ya estaba tirado. Dice, yo no sabía, no he visto, yo no sabía quién era. Y mi hijo, mi nieto, con su carro se estaba llevándose al hospital. Cuando llegué al hospital, 5 minutos y 10 minutos, mi hijo ya se había ido ya. Salió de la Dirincri y fue destacado a una brigada del Cono Norte, dedicada a investigar los crímenes de la banda liderada por Eric Moreno Hernández y, según su familia, Carrasco Ramos estaba cerca de detener a alias el monstruo. Y justamente ese día era para que lo capture el monstruo. Escucho el disparo. Ahí lo acorralan a mi hijo. 4 carros, 7 personas, 9 balazos le dieron a mi hijo. Mataron a mi hijo. Se
Fueron ahí a mis hijos, yo no podía caminar. Me encontraron todavía vivo. Lo llevaron al hospital de Coyique y aquí ya llegó cadáver, mi hijo. Su padre lleva el registro exacto de los criminales, los vehículos que participaron y las balas que recibió aquella mañana de febrero del 2024. El agente nunca le dijo a su familia que estaba amenazado. No mostraba temor alguno, aunque a veces tenía momentos de debilidad. Sabía que su cabeza estaba pedida por Eric Moreno Hernández. Está faltando una semana, será mi abrazo. No vas a llorar, mami, me dice. ¿Cómo viviremos cuando tú te mueres? ¿Cómo me voy a morir si estoy sano? Sino que a lo contrario me estaba diciendo. Llorando se fue. Y él sabía que lo van a matar y me están amenazando ya. El primer varón de esta pareja, un policía que tenía 33 años de servicio y al que atacaron por la espalda. Quizás si no lo atacan por la espalda, quizás no hubiese pasado. Claro, lo hubiesen herido de repente, ¿no? Pero fue traicionado. ¿De dónde vino la traición? ¿Qué se puede pensar, no? ¿Por qué se malogró el carro? Muchas cosas se puede pensar. Claro. Hay mucha envidia. O tal vez infiltrados también que tenía el monstruo, ¿no? Dentro se sabe que ha tenido infiltrados dentro de la policía, ¿no? Así es, recién, fíjese usted, nos enteramos de eso, de lo que ahora cuando lo han capturado hablaba, ¿no? Pero ya se sabía. Ahora se sabe que más de un policía formó parte de la banda del monstruo, como el caso del suboficial Georgie Israel Araujo Alba, el agente que fue detenido en un operativo en junio de este año, luego que la policía determinara que era parte de los injertos del Cono Norte, y quien habría trabajado de la mano con el agente Luis Carrasco Ramos. Presuntamente tenemos entendido que él es el que daba información el que limpiaba las armas de fuego, ¿no? Y otras cosas más que está por determinar, ¿no? Claro, imagino que también avisaba de operativos. Seguramente, por lo que hemos encontrado son armamentos, audios, ¿no? Vouchers que le enviaban a él. El monstruo, Chonguito, Chino Feo o el Chinito de Belaúnde eran los alias de un líder criminal que sembró el terror en el Cono Norte. El hombre que empezó su accionar robando camionetas y que terminó amasando una fortuna de millones de soles, producto de extorsiones, sicariatos, secuestros y otros delitos. Esta organización solamente en el 2024-2025 ha amasado más de 5 millones de soles. Hemos visto que recibían personas que tenían 15.000, 20.000, 30.000 y casi en forma casi todos 3 días, ¿no? El equipo del fiscal Edwin Velázquez investigó la organización de Moreno Hernández que hacía el cobro de cupos a colectiveros y empresarios de Lima Norte. Ahí determinaron no solo cuánto manejaban los injertos del norte, sino cómo operaban, como una organización criminal muy bien estructurada. Se habían sectorizado, ¿no? O sea, uno era lo que es transportes, uno empresarios, otros empresas de transportes más grandes, ¿no? Entonces, todos ellos tenían una persona diferente que cobraba, ¿no? Por eso es que tenían cuentas ahorros, ¿no? Que tenían en el último que extorsionaron a la Nueva América, dieron más de 60.000, pero solamente pudieron ellos pagarse 20.000 soles, ¿no? Quienes no pagaban con dinero, lo hacían con sus vidas. Esto le va a pasar a todos, un pirata, un pirata. ¡Que no se duerma! ¡Que duerma sola, que se duerma! Tienen que llamar a la ambulancia, flaco. Sí, pues, tienen que llamar. El conductor fue identificado como Agustín Carguachín Gavino. Además del impacto en la cabeza, recibió 2 tiros en el pecho. La muerte de Carguachín, así como otros atentados, serviría después como mensaje de estos sujetos para que los pagos no dejaran de hacerse. Pónganse madre, los injertos Cono Norte, la banda del Chino, el monstruo. Le va a pasar lo mismo que a Ángel River, así que se van a poner en derecho conmigo mismo. ¿Me están escuchando? Todos. La banda del monstruo no solo estuvo detrás del crimen de Carguachín. Además, según la policía, su otra víctima fue también el vigilante del mercado Valle Chillón de Caraballo. ¡Carro, taxi, ambulancia!
A mi tío le han disparado 5 veces en el lado izquierdo del cuerpo, lo cual ha provocado que él tenga su muerte ya llegando para aquí al hospital. La extorsión era la principal fuente de ingreso de alias El Monstruo, aunque también habían incursionado en el rubro de los secuestros. El fin es cobrar 2 millones de soles por la libertad de ella. Ella era Jacqueline Salazar, una joven empresaria que fue torturada y a la que la policía logró liberar de su cautiverio. Tranquila, que está la policía. Tranquila. Ahí se detuvo a parte de la banda del Monstruo, los mismos que habrían participado en el plagio de Lucero Trujillo. Y han huido porque han sentido que su captura era inminente. Al ver que los secuestros no le traían ganancias, sino al contrario, el Monstruo incursionó en otro negocio, la droga, la misma que sacaba del Perú y acopiaba con sus secuaces en Brasil. Mira, Jean Paul, JP, tengo droga. Jean Paul y Jean-Pierre Guevara Dávalos, los hermanos que formaban parte de los injertos del Cono Norte y que en Brasil se daban la gran vida. Eran también quienes custodiaban la droga del Monstruo hasta abril de este año, que la policía brasileña abatió a uno de ellos y capturó al otro. Entonces, las extorsiones, sobre todo abusos de transporte público, siguieron siendo su mayor fuente de ingreso, matando choferes, cobradores y otras personas con la finalidad de que nadie se quedara sin pagar. Yo prefiero pagar mi plata por vidas a que tener a gente que me la puedan matar y me puedan dar a mí donde más me duele, que es el ego del bandido, del delincuente. El ego del bandido era ser capturado, ser reducido como lo podría haber hecho el suboficial Carrasco Ramos. El cazador, como lo conocían en su unidad por las múltiples capturas que había ejecutado, tenía en la mira a Eric Moreno. Fue por eso que tuvo que pagar con su vida. Y es por eso también que ahora su familia pide para Eric Moreno la pena máxima. Es un maldito, como él no tiene sentimientos. ¿Cuántos fallecidos hay por culpa de su pata? De que no lo sueltan ese maldito, que sufra, ni merece dar agua ni comida, ese que sufre, que aprenda a sufrir. Eso es lo que pedimos nosotros. Todo el daño que ha hecho, casi todos los días matanza, nomás se ve. Que sufra también igual que sufren otra gente, otras madres que lloran, sufren. Eso es lo que yo pido, que venga acá a nuestro Perú, que paga lo que ha hecho. ¿Cuáles son los caminos que se pueden seguir desde Paraguay para que Eric Moreno Hernández, el Monstruo, venga a responder por sus delitos aquí en el Perú? El más expeditivo y en el que estaban esperanzadas las autoridades peruanas era la expulsión, en tanto ingresó con documentación falsa a Paraguay, es decir, irregularmente, y Paraguay perfectamente puede haber dicho: te largas y te vas a tu país de origen. El otro camino es la extradición. La extradición es el camino más largo y más engorroso. Ya el Perú ha solicitado la extradición a Paraguay. La extradición que supone que se envíe un cuadernillo con los delitos que se le imputan. Delitos que tienen que estar perfectamente delimitados, con elementos probatorios que convenzan a las autoridades judiciales paraguayas de que efectivamente es casi que va a ser condenado por ese delito. O sea, tienen que estar suficientemente sustentados los delitos que se le atribuyen y los casos que se le atribuyen, para que entonces lo envíen a Perú a ser juzgado a Perú y si es que se asuman nuevos casos, como en el caso de Alberto Fujimori y Chile, se pide ampliación de la extradición para ser juzgados por esos otros nuevos casos que no estarían en el cuadernillo original. Sí, es el camino más engorroso y estamos en un compás de espera, porque lo que se suponía y se esperaba era que fuera expulsado. Pero ahora ocurre además que hay otros países que también están pidiendo la extradición. Estados Unidos en un tema de tráfico de drogas, Colombia y Brasil. Recordemos que en Brasil hubo un operativo para capturarlo.
fueron abatidos 2 delincuentes vinculados al monstruo, pero también murió un policía brasileño. Se imaginarán que en Brasil también lo quieren juzgar y condenar. El otro tema, se le han incautado 4 celulares. Fundamental conocer la información de esos celulares, porque se habla de las conexiones que el monstruo tendría con militantes de partidos políticos, pero además y sobre todo saber esos policías corruptos, traicioneros con el país, con el uniforme y la institución, que le filtraban la información a este sujeto. Porque infelizmente lo que ha pasado en los primeros días de conocerse la captura del monstruo es que cayó la vergüenza y el oprobio sobre una institución en la que no debemos perder la confianza. La captura fue trabajo en el teatro de operaciones de la policía paraguaya, sí, se le aplaude y se le reconoce por eso. Pero también es cierto que ha habido un trabajo de coordinación estrecha, ya lo dijimos, no solamente con Interpol y con la DEA, sino también con los equipos de inteligencia peruanos, y eso hay que reconocerlo. No voy a olvidar la conversación que tuve con el coronel Cruz Chamba, en la que me decía, pronto va a haber buenas noticias, pronto va a haber buenas noticias, y era que estaban tras los pasos de Eric Moreno Hernández. Entonces, no nos pinchemos la llanta, lo que queremos saber es quiénes son esos policías corruptos, qué conexiones tienen en el ámbito político, porque esa es la única manera de arrancar de raíz, ¿no?, la mala hierba. Ya se barajan algunos nombres que no podemos revelar porque tiene que ser perfectamente corroborado, pero tarde o temprano conoceremos sus nombres y sus rostros para saber quiénes nos traicionaron cuando los peruanos nos están matando a diario. Vamos a cambiar de tema. La tristeza, ¿no?, de cómo las relaciones de personajes mediáticos se ventilan del modo en que ha ocurrido con Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo, que ha escalado a esta situación que linda con lo delictivo. El productor Cristian Rodríguez, el productor de televisión, quien fue embestido y luego atacado a golpes, y el productor asegura que ha sido el señor Salcedo, Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla. Nuestro director ha logrado esta conversación con la abogada del productor Rodríguez, con la doctora Gabriela Navarro, que no solamente ratifica lo que ha dicho Rodríguez, su esposa y su hijo, que el atacante ha sido Gustavo Salcedo, sino que además revela que no era la primera vez que lo atacaba físicamente, y sino que además ya venía recibiendo amenazas del mismo Salcedo. Esta es la conversación. Buenas tardes, doctora Navarro. Le hablan del programa Día D. Queríamos saber de primera mano qué es lo que había ocurrido exactamente ayer. Ya es de pleno conocimiento, pues, los hechos sucedidos, ¿no? Incluso ya han tenido acceso varios medios a las denuncias que se han interpuesto por los hechos ocurridos el día de ayer. Ha sido una gravísima agresión a la integridad física del señor Cristian, en presencia de su esposa y su menor hijo, y ya está pues plenamente identificada la persona que lo agredió, ¿no? Eso ya es, como les comento, de conocimiento público, y ya están efectuadas las denuncias correspondientes, ¿no? El señor Cristian salía de la oficina del estudio donde estábamos preparando todos los documentos necesarios para las acciones legales que se vienen interponiendo, y sucedió esto. Hubo, al momento de subir a su automóvil, ya estaban dentro su menor hijo y su esposa, y bueno, esta persona choca fuertemente por la parte de atrás del automóvil cuando el señor Cristian estaba parado al costado del mismo. O sea, ha sido un ataque directo. Y se baja y comienzan pues las agresiones físicas, ¿no? El señor Cristian ha caído, tiene varias heridas, ha sido atendido ya primero por los paramédicos, luego fue llevado a un nosocomio y ya finalmente se hizo la denuncia. Bueno, él está recuperándose todavía, ha sido una lesión en la cabeza muy fuerte, también ya ha salido, él es
un paciente de una enfermedad crónica que necesita mucha atención y cuidado. Está recuperándose, eso es lo que les puedo decir en este momento. ¿El señor Cristian Rodríguez tenía algún tipo de, digamos, de evidencia, de amenaza, de algún tipo de altercado previo a este día? ¿Era esa la razón por la cual él estaba acudiendo al estudio de abogados? Efectivamente, sí, efectivamente, esto no es la primera vez que ocurre estas agresiones físicas y también existen amenazas directas contra su integridad física, contra su vida, ¿no? Y la de su menor hijo y de la de su esposa. Estas amenazas han sido muy directas, muy graves. Eso es todo lo que se ha puesto en conocimiento de la autoridad policial. Y esperamos pues que hagan lo propio, ¿no? Ya ellos tienen los documentos, el Ministerio Público ya debería estar tomando cartas en el asunto, porque esto es un caso flagrante, ¿no? Es una tentativa contra la vida del señor Cristian Rodríguez. Me dice que él ha sido entonces golpeado anteriormente y amenazado directamente por el señor Gustavo Salcedo. Así es, pero como te comento, ya todas esas pruebas las tiene el Ministerio Público. ¿Qué debería ocurrir ahora? ¿Por qué no ha sido detenido el señor Gustavo Salcedo si ha sido un acto de flagrancia plena? Bueno, como le comento, nosotros hemos puesto a disposición del Ministerio de la Policía en primer momento de todo esto. Son ellos ahora los que deben actuar, ¿no? Porque continúa en peligro la vida del señor Cristian. Eso es lo que nosotros hemos manifestado en todo momento. Su vida está en peligro. Esta persona lo ha agredido directamente. Hay testigos. Él mismo, conforme han salido también ya declaraciones, reportajes en los que él mismo manda la ubicación del señor Cristian. Entonces, es evidente, el delito está, hay un reglaje, hay un marcaje, hay un acoso y están las lesiones. El señor Cristian Rodríguez cuenta con evidencias en audio, en mensajes de WhatsApp o algo similar que demuestren fehacientemente las amenazas que ha recibido en su contra de parte de Gustavo Salcedo? Cuenta con todos los medios necesarios y eso es lo que se ha informado a la policía. Esto ya está en manos de la Fiscalía y de la policía. Bueno, es grave, es grave y todos los elementos que ha mencionado esta noche la abogada del productor Cristian Rodríguez complican más la situación para Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla. Pero nos acaban de confirmar que el auto que embistió a Cristian Rodríguez está a nombre de Maju Mantilla y que es el automóvil que conducía su esposo, Gustavo Salcedo. Complicada la cosa, nadie tiene corona, aquí hay una agresión artera, pero no solamente eso, sino que se habla de reglaje, de marcaje, agravando la situación de Gustavo Salcedo, que tendrá que responder por estos hechos si se confirma las acusaciones que se han hecho esta noche. Terrible. Y terrible más aún por una mujer y una madre, porque al final este señor Salcedo tiene una esposa que es una figura pública, Maju Mantilla, y tienen hijos en común. Esa es la tristeza, ¿no? Porque los adultos pueden resolver sus cosas como quieran, escandalosamente, a los golpes o en privado, pero los niños, los hijos siempre pagan las consecuencias. Siempre pagan las consecuencias. Una tristeza. Vamos a la pausa y vamos a regresar con la historia del Escuadrón de la Muerte. Recordarán ustedes, se les atribuye a este escuadrón haber cometido ejecuciones extrajudiciales montando operativos policiales para asesinar arteramente, ¿no? Extrajudicialmente delincuentes y así ganarse ascensos, condecoraciones. Bueno, desde el penal de Ancón, donde purga condena, a quien se señala como el líder de este Escuadrón de la Muerte, Raúl Prado Rabines, contesta, habla, porque el caso ha vuelto a foja cero y tiene que haber un nuevo juicio y se ha ordenado la libertad de los implicados.
pero Prado Ravine sigue en prisión. ¿Qué es lo que tiene que decir? Se lo contamos al volver de la pausa aquí en Día D. Imagínense ustedes un día, su hijo sale, chao mami, me voy a estudiar, y desaparece. No vuelves a saber de él. Nada. Así está hace 3 años Yolanda Guerrero. Vive como alma en pena, buscando que la desaparición de su hijo no quede impune. Anthony Camisán se llama. Esta madre esta noche apunta, pero sin lugar a dudas, a un policía, al agente Erickson Córdoba, de ser el responsable de la desaparición de su hijo, porque resulta que ya pudieron acceder a la geolocalización del aparato celular, no solamente del policía, y resulta que está muy cerca o estaba muy cerca del lugar donde desapareció su hijo. Hay que ubicarnos primero en plena pandemia para entender la relación que tenían estos dos jóvenes. Anthony le había confesado a su mejor amiga no solamente que tenía una relación con el policía, sino que esta era tóxica, violenta y que temía por su vida. Mientras tanto, según la familia de Anthony, el policía le había dicho, le mandaba mensajes en los que le decía, terminas conmigo y me quito la vida. Bueno, la última vez que vieron con vida a Anthony, le dijo a su mamá eso, chao, me voy a estudiar, mamá. Pero resulta que no se había ido a estudiar porque las cámaras de seguridad lo registraron en la motocicleta de Anthony, los dos en la motocicleta. Esa es la última vez que se le vio. Pero la respuesta del policía es no, al contrario, más bien él me robó la motocicleta. Como fuera, ha sido fundamental que se logre el levantamiento del secreto de las comunicaciones y es así como ha podido corroborarse que el teléfono del policía y de la víctima estaban geolocalizados en la misma área cuando el agente Córdoba negó haber tenido relación con la desaparición siquiera o con siquiera haberlo visto el día que desapareció Anthony Camisán. Angélica Villegas. No hay cuándo acabe esto, por favor. No, yo quiero justicia para mi hija. Justicia, por favor. Chulucanas, agosto del presente año. En este rincón del Perú, el dolor tiene el rostro de Yolanda Guerrero, la madre de Anthony Camisán, desaparecido hace 3 años. Esta madre se desploma al saber que el cuerpo de su hijo estuvo ahí, posiblemente horas antes de que se realizara esta diligencia. ¡No lo arrancó de mi vida! ¡No lo arrancó! Una nueva revelación ha sacado a la luz un dato crucial. El celular del policía Erickson Córdoba, expareja de Anthony según sus parientes, se geolocalizó muy cerca del teléfono de la víctima el mismo día de su desaparición. A pesar de esta evidencia, la familia de Anthony sigue sin respuestas, sintiéndose ignorada por la fiscalía y con el dolor de no haber hallado aún el cuerpo. No, yo quiero justicia para mi hija. Justicia para mi hijo, por favor. Justicia. Te hablo a ti, Ronnie Córdoba Godos. Tú eres el único culpable de haber desaparecido a mi hermano. Eres un asesino. Córdoba Godos, tú no eres el único culpable. Aquí hay más implicados en este caso de mi hermano. Y eso poco a poco se va a salir a la luz. Acuérdense. Qué rico callo, bebé. Un blanco se ha pescado. En Piura, durante la pandemia, el día de pesca entre hermanos iluminaba la sonrisa de Anthony, el penúltimo de los Camisán. Estos videos han sido encontrados en el álbum que sus parientes guardan con celo. Pero la sonrisa de Anthony escondía una verdad oscura días antes, ya que le había confesado a su mejor amiga que mantenía una relación con el suboficial de la policía Erickson Córdoba, la cual estaba marcada por la violencia. En mensajes, con una voz cargada de miedo, Anthony le decía a su amiga que si algo le ocurría, sería culpa de Erickson Córdoba. Me peleé con Rone, ya si se va que se largue, para así estar más tranquilo. Me voy a volver cadáver. Mañana sale de Franco y tengo miedo. Mientras que un exhibicionista, Erickson Córdoba, se mostraba en su cuenta de TikTok, unas veces con el uniforme, otras con el torso desnudo. Cuando te dicen que tenés mucho ganado, Dile al que te está informando que te
te está mal informando, que te informe bien. El mismo hombre que le enviaba un audio a Anthony, según sus parientes, amenazando con suicidarse si éste terminaba su relación con él. Un gusto, Anthony. Un gusto de verdad. Todo comienza el 21 de agosto del 2022. Anthony recibe 2 llamadas por parte del policía Edison Córdoba, de acuerdo a la pesquisa. Pero él le indica a su familia que se dirigía a clases, dejando todas sus pertenencias, según lo que su madre constata en el dormitorio de él, que permanece intacto. Aquí dormía. Aquí está su chaleco donde le dieron la municipalidad del programa Trabaja Perú. Aquí está su maletín, su mochila. Me dijo que regresaba sin pertenencia. Una cámara de seguridad capta que Anthony no va precisamente a clases, sino que está en una moto que conduce el policía Edison Córdoba, el mismo día que este desaparece, confirmándose una primera contradicción del policía según la defensa de Anthony, ya que este había dicho que Anthony le había robado la moto y que no tenía ninguna relación con él. 2 grandes contradicciones que hoy llevan a que esté imputado por secuestro agravado y que haya sido interrogado en varias oportunidades. Cuando le preguntaba por qué la cámara no lo capta a su regreso a Canchaque, él dice que justamente ese mismo día se acuerda que tenía que cenar, que comprar cena, dice, y ya no pasó por de frente a la cámara, sino se fue por atrás de la cámara y salió de nuevo a la pista. Pero en su otra declaración ya no supo ni qué decir, dijo que no se acordaba dónde había comprado su cena. Con esta cámara de seguridad, los Camisán lograron tener, después de 3 años de petición, el secreto de comunicaciones del suboficial e imputado Edison Córdoba, lo cual llevó a un despliegue en Palo Blanco, Chulucanas, donde aparecen el teléfono de víctima y victimario. Y se cree que ocurren los hechos. La policía desplegaba sus sabuesos en esa zona donde antes fueron encontradas prendas de la víctima en una casa donde, según la denuncia, habría vivido el sospechoso, junto a manchas de sangre halladas de manera significativa. Pero los Camisán denunciaron que la policía, en el momento de la diligencia, no contaba con implementos como pala para excavar si se detectaba algo irregular. ¿Que ellos no han traído? Un pico, ¿no han traído? ¿Cómo cree que van a buscar? De acuerdo a la geolocalización, desde ese lugar, el día de la desaparición, el policía Edison Córdoba se comunica con 2 personajes misteriosos, entre llamadas que duraban de 2 a 5 minutos. Si él dice pues que ha estado por Salitral dejando a mi hermano, ¿qué hacía ese mismo día el efectivo policial por Palo Blanco? De lo cual también se nos hace raro que mi hermano manda la ubicación a su mejor amiga, casi cerca de esos lugares. Peritos digitales que analizaban el caso encontraron hasta 5 comunicaciones establecidas entre el teléfono de Anthony y el del policía para el día de la desaparición, momento que presumen habría usado el efectivo para citar a la víctima y asesinarlo. 5 registros de llamadas que se dan desde la medianoche hasta cerca de las 5 de la tarde, ¿no? A nivel de salida de llamadas. Pero lo más extraño es que, siendo el día 21 el último día conocido de Anthony, identificamos que existe igual tráfico de llamadas entrantes y salientes, inclusive hasta el 6 de septiembre. ¿Cómo es que desde el teléfono de Anthony se hacían llamadas cuando ya él estaba desaparecido? Los peritos encontraban un número de teléfono nuevo, en este caso, que se repetía en las llamadas provenientes del teléfono de la víctima. Existen llamadas que en su mayoría se dan con este número que no logramos identificar de manera exacta porque tiene diversas identidades en diferentes monederos virtuales. El secreto de llamadas fue conocido por el policía, según los Camisán, quien habría regresado a la escena del crimen
un día antes que se llevaran a cabo las diligencias, de acuerdo a lo narrado por los pobladores. Palo Blanco, pues hay una antena telefónica que esa marca la geolocalización de este efectivo policial. Por esta antena, pues cerca hay un cementerio. Dichos pobladores de este lugar, pues hacen mención que él un día antes estuvo acá presente. Nosotros nos preguntamos qué ha estado haciendo, de repente sacando el cuerpo de mi hermano, como sabía que iban a venir sagüesos, iba a venir la policía. Saberse posiblemente descubierto, de acuerdo a los deudos, habría puesto nervioso al policía, quien guardó silencio durante las diligencias. Nervioso no, porque cuando los pobladores de por acá, de este mismo lugar, pues comenzaron a decir, no, joven, yo lo he visto a él, yo lo he visto un día antes acá, él ha estado por acá en una camioneta ploma, él ha estado dando vueltas. La actitud de él pues ha sido sospechosa, se puso nervioso, como eso dijeron los pobladores casi al final, él agarró y mejor bajó con su abogado y ya se fueron ya. ¿Qué era lo que tornaba tan nervioso al suboficial que prefería guardar silencio y retirarse de la escena? ¿Quiénes eran esos dos contactos con los que se había comunicado en el marco de la desaparición y qué papel jugaban? Para nosotros pues él ya tenía sumamente preparado todo para acabar con la vida de mi hermano, ya que esa geolocalización marca el mismo día 21 de agosto del 2022 a las 9 de la noche. Él hace 2 llamadas, a una señorita y a un efectivo policial. La señorita a la que llama creo que fue su ex enamorada, a la cual pues mi hermano le iba a decir qué clase de persona era este efectivo policial. Esa es una señorita y algún efectivo policial que no recuerdo su nombre. Suboficial también se comunica con un superior desde el presunto lugar de los hechos. Cuando fue a declarar, lo llamaron a declarar, él dijo que no se acordaba para qué lo había llamado el efectivo policial, pero que sí se acordaba que en ese momento estaba con su mamá. Si eso es lo que dijo ese efectivo policial. La abogada de la familia revela un dato clave en las comunicaciones que contradice al policía. Este refería estar a las 7 de la noche en la comisaría el día de la desaparición de Anthony, pero sus llamadas lo ubican muy lejos del lugar donde decía estar trabajando. A la fecha pues hemos obtenido justamente ese levantamiento que es vital, gravitante para el proceso, dado que evidencia los lugares donde él habría estado, es decir, arroja el sector de Miraflores y Palo Blanco. Son las 2 últimas llamadas que se registra en el horario aproximado de 9 de la noche. Cuando pues el investigado sostenía en todas sus declaraciones de que él a las 7 de la noche ya se encontraba en la comisaría de Canchaque. Y de Canchaque hasta sector Palo Blanco difiere pues evidentemente un espacio de 2 horas. No podría estar en ambos lugares. ¿Qué ha dicho el suboficial Edison Córdoba a propósito de estas comunicaciones y de esta contradicción que se demuestra acá? Ha guardado silencio. Se ha acogido a su derecho de guardar silencio. Además, la defensa descubría que el policía y sus colegas inventaron un operativo para engañar a las autoridades y crear una falsa coartada. ¿Cómo se dieron ustedes cuenta que el operativo era parte de la coartada de este policía? Comenzamos la investigación a razón de que indican de que había un cuaderno, el cuaderno de movimientos de la comisaría. Entonces, nosotros empezamos a solicitar por intermedio de la Fiscalía que se pida pues ese cuaderno. ¿Y qué nos damos con la sorpresa? De que ese día ellos no habían trabajado, ellos estaban de franco. Los que estaban de servicio eran la otra guardia. Mientras el dolor de la familia crece con cada día que pasa, la lucha por la justicia no se detiene. Ya son 3 Navidades y cumpleaños sin Anthony, pero el policía imputado no responde nuestros mensajes, a pesar de que intentamos contactarlo por esa misma cuenta de TikTok donde siempre se muestra. Al igual que sus cómplices, él continúa trabajando en otras dependencias policiales de acuerdo a la investigación. La defensa de la víctima, ante esto, solicitará en los próximos días una nueva orden de prisión preventiva ante el juzgado, con la esperanza de que este caso no quede en el olvido. Si uno le pregunta a la inteligencia artificial, ¿no?, le pone Escuadrón de la Muerte como prompt,
Inmediatamente la respuesta es taxativa. Fue un grupo clandestino y corrupto dentro de la policía en Trujillo que se dedicó a cometer ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes a finales de la década de 2020. Este fue un escándalo sumamente polémico y oprobioso para la Policía Nacional, sin duda, ¿no? Y este caso hace 2 semanas ha dado un giro inesperado, porque el Poder Judicial ha dispuesto la anulación de las condenas, ha ordenado y la libertad de todos los sentenciados y que se inicie un nuevo juicio. En marzo del 2022, el líder de este comando de aniquilamiento, el comandante en retiro Raúl Prado Rabines, fue condenado a 35 años de prisión como líder de este comando que en la tesis fiscal que fue corroborada por el Poder Judicial o dada por cierta por el Poder Judicial, montaba operativos simulados. Ya en la escena del crimen ejecutaban extrajudicialmente a los criminales, luego intervenían, modificaban el lugar de los hechos para hacerlo pasar como un enfrentamiento a balazos con delincuentes donde los policías dispararon para salvar sus vidas. 27 delincuentes abatidos, 58 policías procesados en 7 operativos. Todo eso hoy vuelve a foja cero y deberían estar en libertad porque es lo que ha dispuesto el Poder Judicial. Pero el comandante Rabines sigue en prisión y desde el penal de Ancón ha enviado una carta a Día D donde se defiende y denuncia que su vida corre peligro, mientras que el fiscal del caso, Álvaro Roda, conversa con Lorena Ormeño y lo defiende y dice que no va a cambiar una coma en el expediente ahora que inicia un nuevo juicio. ¿Existe un escuadrón de la muerte? Nunca existió. Soy tajante en esto. Quien envía esta carta desde una celda del penal de Ancón es Raúl Prado Rabines, el comandante en retiro sindicado como cabecilla del llamado Escuadrón de la Muerte. Una supuesta organización criminal de policías que, según Fiscalía, inducía a delincuentes a cometer delitos para en operativos falsos asesinarlos cruelmente. Siempre han habido pruebas de absorción atómica positivas para la mano de los delincuentes. ¿Qué estaban haciendo? Los policías llegan, encuentran a delincuentes que les disparan y ¿qué tienen que hacer? Lanzarles caramelo. En 2022, Prado Rabines y 14 agentes de inteligencia y SWAT fueron condenados a 35 años de cárcel. Sin embargo, el último 18 de septiembre, la Sala de Apelaciones Nacional anuló las condenas, ordenó su libertad y un nuevo juicio. Hoy, sin embargo, Prado sigue preso y dice con su vida en riesgo. Me siento indignado. Pese a que las evidencias me dan la razón, sigo privado de mi libertad, temiendo que los sujetos proclives a delinquir puedan asesinarme. Es terrible que mi hijo, que combatió la delincuencia, esté metido en la cárcel, a donde están los delincuentes a los que él los mandó. Era diciembre de 2019 cuando Raúl Prado daba una entrevista a Día D en algún lugar de Lima. O sea que yo agarraba y tenía que decirle y notizar a 100 policías para que salgan y masacren a todo el mundo. Llevaba 2 meses prófugo al ordenarse su prisión preventiva tras un escándalo que se originó en 2016 al cuestionarse algo inaudito. En estos casos lo que ocurre es que no son un enfrentamiento, sino que es un enfrentamiento desigual porque no hay un solo policía a la piñada. Bueno, se mueren son 3 delincuentes muertos, 4 delincuentes muertos, 5 delincuentes muertos. O sea, si hubieran policías abatidos, ¿sí estaría bien? Es la voz del entonces parlamentario Gino Costa en una sesión reservada del Congreso y quien responde indignado es Prado Rabines, entonces en actividad. Prado, reconocido por la captura de Papita, el delincuente que de un balazo dejó parapléjica a la niña Romina, fue acusado por el entrante ministro del Interior, Carlos Basombrío, de encabezar un grupo de policías que dijo falseaban operativos para asesinar a delincuentes y lograr condecoraciones y ascensos. Han manipulado la escena del crimen para
poder presentarlo esto como un operativo exitoso. Busca personas proclives a la delincuencia y les ofrece un trabajo sencillo. ¿Delincuentes? Nunca lo hemos negado, porque eso es real. Llegaban a la escena del crimen y los asesinaban alevosamente. ¿Y qué ganaron ellos? Ascensos, condecoraciones. ¿Todos ascendieron o fueron felicitados? No, usted me puede decir, pero no todos ascendieron. Es que esa no era la finalidad. La finalidad era que te coloquen en ese expediente y que quizás logres un ascenso y condecoración. Ahora. A ver, matar, sembrar, convencerlo que cometa el delito para que por si en algún momento puedan verme y decir, oye, ¿este puede ascender? Sí, claro. Esa misma lógica aplicó la Fiscalía de Crimen Organizado para 7 operativos en Lima y el norte del país, donde 27 delincuentes fueron abatidos. Por los 7 se acusó a 58 policías y se dividieron en 3 expedientes fiscales. Raúl Prado Rabines permaneció 3 años prófugo de la justicia. Su rostro apareció entre los más buscados y por su paradero se ofrecía 100.000 soles. Sin embargo, el 5 de junio último fue capturado mientras estaba escondido en una casa en Comas y luego fue enviado al penal de Ancón. Sin embargo, hace algunas semanas todo cambió. Esta es la sentencia que declaró nula la condena de 35 años en primera instancia por deficiencias insalvables al valorar peritajes balísticos y necropsia, vulnerar el derecho de defensa al desechar sin analizar pruebas de los imputados y el uso indebido de declaraciones de colaboradores eficaces y testigos protegidos al darles valor de prueba. Una declaración no es una prueba, eso es lo que dice el documento. ¿Qué respondería? Que justamente esos son tecnicismos. La sala no es que ha dicho te faltan pruebas. La sala no te ha dicho la rigurosidad probatoria no se ha alcanzado. No, eso no está en discusión. Lo que la sala ha dicho es, señores jueces, no han sabido explicar esto. Usted me presenta que Fiscalía ha presentado todos los elementos, lo han presentado en juicio y al momento de redactar su condena no redactan adecuadamente y por eso los habrían anulado. De una forma muy simple, muy sencilla en palabras, es eso. Así defiende el fiscal Álvaro Roda su acusación, a la que asegura no cambiará ni una coma para el nuevo juicio. Los errores serían de los jueces de primera instancia o un exceso de tecnicismos de la sala de apelaciones, no de su labor fiscal. Desde prisión, Prado Rabines cree que el fallo le da la razón. Es un sinsabor, ya que me absuelve de una condena grave de 35 años, pero sigo en prisión. Se me detiene para investigarme y no se investiga para detenerme. No tengo presunción de inocencia. Esta circunstancia solo es tomada en cuenta para los delincuentes. Pero, ¿existió o no un escuadrón de la muerte? Ay, lo mató. Ay, lo asesinaron. 27 de febrero 2015, Parque Los Bancarios, en Piura. Desde una casa graban un operativo en que agentes SWAT detienen a una banda de asaltantes armados. Se escuchan balazos y uno de ellos aparentemente sería ultimado. Con este video, la Fiscalía afirmó la existencia de un escuadrón policial de aniquilamiento extrajudicial conformado por agentes de diferentes divisiones, dirigidos por Prado Rabines. Nuestro planteamiento es que esto es una triada perfecta. La unidad de inteligencia maquina la información y presenta una información falsa. ¿A quién? A una unidad operativa con la que ya tienen conexión. Este plan de operaciones, dada la información de inteligencia, dice que estos presuntos delincuentes tienen respuesta de fuego alta. Tengo que convocar a la SWAT, que también ya está conectada. La tesis es absurda. El jefe de esa organización criminal, según ellos, es un comandante de la Dijimín. Ni defendidos. Y tiene como subordinados a 2 generales, a 2 coroneles y a otra gente de alta graduación. Además involucraron a SWAT, que SWAT tiene un sistema aleatorio por el que funcionan sus equipos, de tal manera que no es posible que yo pueda determinar qué equipo SWAT va a intervenir en una situación de combate urbano. Pero para la Fiscalía el video es contundente. Tenemos el video que proporciona el señor Holguín de lo que él vio. Tenemos la pericia de reconstrucción de los hechos que dice que lo que señalan los policías al momento de evacuar su forma de actuar no se condice con lo que sucedió. En el examen del médico legista ubican la muerte de esta persona a las 9 de la noche y esto ocurre en la mañana. Primer punto. Segundo punto, la bala con la que esta persona fallece es una 9 milímetros y en los videos se ve que ellos estaban con armas largas. Estos policías que mancharon el uniforme lo que hacían es modificar la escena del crimen.
Claro, usted me dice que hay, en el video se ve personas con armamento largo y que, porque no se vio en el video pistolas o revólveres de ese calibre, ¿no se puede utilizar? En el caso de Piura, se entregó un video editado. Los jueces de primera instancia valoraron una pericia de escena del crimen realizada sobre documentos después de 3 años por un perito de la Fiscalía que actuó como perito de parte y no valoró la pericia de escena con fotos reales del día de los hechos. Lo cierto es que según la necropsia, no solo el abatido del video tenía balas 9 milímetros en el cuerpo, sino también los otros 3 fallecidos. Para la Fiscalía es la puesta en escena policial para fingir el asalto, centrar a los delincuentes y matarlos sin darles tiempo a reaccionar. Si ellos han sido atacados y asesinados de manera alevosa porque tenían, según la explosión atómica, pruebas de que habían disparado también. Porque se les siembra. ¿Cómo se les sembraría? No quiero entrar al tema del debate probatorio porque no es la instancia que corresponde. Pero es importante porque esa es la versión es que yo no voy a discutir mi parte. caso ante la opinión pública de manera interiorizada. Es más. Pero es sencillo. Es que por eso le digo, una persona que está tendida en el pavimento, le ponen el arma, la hacen disparar y ya está. ¿Eso se ha podido probar en juicio? Pero por eso le estoy diciendo que eso es lo que nosotros hemos presentado al juicio. Lo han presentado, le pregunto, ¿lo han podido probar? ¿Cómo se ha probado eso? Fiscales, son preguntas básicas. No me diga que no puedo preguntar algo como eso. Es que no me pueda preguntar, es que usted me pregunta cómo lo puedo probar. Nosotros hemos llevado este caso ante 3 jueces y condenaron. Está bien, pero ¿cómo se prueba eso? ¿Cómo? Con un cúmulo de actuaciones. La declaración de Holguín, el video de Holguín, la reconstrucción de los hechos, la declaración del colaborador eficaz, 2 colaboradores eficaces, los testimonios en reserva. Fueron 2 las declaraciones afirmando que los policías hicieron disparar a las víctimas para que den positivo en absorción atómica. En juicio, uno de ellos admitió que no estuvo presente y tomó conocimiento por personal que intervino, no identificándolos por ética policial. El otro, un colaborador eficaz premiado que, según la defensa de Prado, no se reveló su identidad para interrogarlo. Pero para Fiscalía hay otra prueba de la presunta manipulación. La víctima del video tenía su pistola con sus balas completas en la cintura. ¿Qué ocurrió aquel día? Delincuentes que toman sus armas y le disparan a la policía. Ejemplo muy sencillo. Caso Santa Anita, John Ataukuri, suboficial de la policía, miembro de SWAT, queda discapacitado, pierde su carrera policial, pero es acusado de asesinato. Prado no estaba en Piura durante el operativo, pero para el Ministerio Público como cabecilla había trazado el objetivo que finalmente se cumplió. Desde su experiencia como policía de investigaciones en retiro, don Raúl Prado, su padre, defiende a su hijo. Son creaciones novelescas del señor fiscal. No va a poder probar nada. Así quede en cero. Mi hijo, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a indemnizar? Han indemnizado a delincuentes terroristas, señorita. Pero a los militares y policías los persiguen. ¿Por qué? 58 policías, la mayoría agentes SWAT, son acusados por operativos en Lima y el norte del país. La primera sentencia contra Rabines fue anulada, pero tiene otra prisión preventiva por los mismos cargos en otros operativos. Miren los indicadores de criminalidad violenta en el Perú en el 2016, cuando se desarrollaban estos operativos preventivos de inteligencia operativa, más investigación criminal que estaba a cargo de la Divinco en ese tiempo, más combate urbano que lo tenía a cargo SWAT. Acá abajo estaban los números. Cuando cortamos esto como producto de la invención del Escuadrón de la Muerte, hemos llegado a este resultado en el que el Perú, la gente es extorsionada, el sicariato reina, desarmamos a la sociedad. 9 años después, los 7 operativos siguen como casos abiertos y la anulación de la única sentencia llega con un exabogado de Prado Rabines en el poder, el cuestionado Juan José Santibáñez, cuyo cargo como ministro de Justicia despierta sospechas en algunos. El señor Santibáñez fue abogado en el aspecto administrativo. Santibáñez no ha hecho nada a favor de mi hijo. ¿Cómo es para usted ir a visitarlo a prisión? Es una tortura. A mi hijo yo le mando un abrazo a la distancia. Derramo una lágrima por él, pero sé que la justicia y la verdad llegará en algún momento, hijo, tranquilo.
Desde el penal de máxima seguridad de Ancón, Raúl Prado Rabines exige que se cumpla su excarcelación, pues dice, teme por su vida. Denunció una organización criminal enquistada al interior del Ministerio Público, liderada por el fiscal Álvaro Rodas. Yo no voy a entrar a discutir con el señor Prado Rabines. Lo único que yo le puedo responder respecto a eso es que el Ministerio Público actúa con objetividad, combatiendo el delito, caiga quien caiga. ¿Existió o no un escuadrón de la muerte? Todos merecen un juicio justo y no morir ajusticiados. Los policías acusados insisten en que dispararon para salvar sus vidas y piden para ellos el juicio justo que creen no han tenido. Me siento defraudado de mi propia institución, desprotegido frente a un aparato legal obsesionado con tener la razón en vez de buscar la verdad. Esta semana, dos guerreros estuvieron juntos. Hablemos primero de CJ Nolberto, un chico de 14 años, hincha de Alianza Lima, que durante 8 largos años combatió un cáncer muy agresivo, un tipo de leucemia muy agresiva. Y lo venció. Él se ha convertido en el primer paciente peruano en haber logrado vencer al cáncer, ¿no? La leucemia. Fantástico, en el Instituto Nacional del Niño, en el Instituto Nacional del Niño. Y la tradición para los pacientes que vencen el cáncer es tocar la campanita. ¿Se imaginan la felicidad de este chico cuando estaba tocando la campanita y recibe la visita de su ídolo, el otro guerrero, el guerrero de las canchas? Paolo Guerrero lo visitó y esta es la crónica de ese encuentro con el reportaje de Romina Rossi. Y vamos a recibirlo como se debe, con mucha alegría, porque esta es una fiesta. Su mamita y su papá. CJ, ahí está. Mira tu sorpresa, CJ. Es tal vez la primera vez que Paolo Guerrero conoce a alguien que lo supera en esa característica que lleva en el apellido. A través de esos ojos iluminados que tratan sin éxito de retener el llanto, está el alma de un guerrero. Al tocar esta campana quiero compartir contigo la esperanza y la alegría de un sueño cumplido. Completé mi tratamiento. Gracias por ayudarme a vencer el cáncer. Me voy celebrando la vida. Él llegó acá al hospital en el 2017 con 5 años y hoy en el 2025 ya con 14 años. Y gracias a Dios, hoy en día está aquí a mi lado. Y sigue aquí. Gracias, muchas gracias. Un solo corazón blanquiazul. CJ conoce a su ídolo. Alegría. Emocionados. ¿Qué tal? Muy bonito. A conocer un ídolo. Y Paolo conoce al joven que se ha ganado el mejor de los trofeos, que ha vencido al rival más fiel. Felicitarlo, ¿no? Salir adelante después de 8, casi 9 años es para mí admirable, ¿no? Y yo ahora le deseo toda la suerte del mundo para que pueda hacer su vida de la mejor manera, hacer deporte y quién sabe, como lo dije, ¿no? Ser futbolista, que hoy por hoy lo necesitamos. Paolo y CJ son guerreros, ídolos, campeones. Pero antes de este encuentro de íntimos, hubo una hada madrina que lo hizo posible. La mamá de Paolo, Doña Peta. Por intermedio de mi mamá, ¿no? Me había comentado de su historia, ¿no? Y creo que es lindo poder vencer, como lo acabo de decir, es un guerrero. Usted lo trajo, dijo, tengo que traer a Paolo. Asisten de entrenamiento, Doña Peta. No, tenía que ver el huequito que él está en su grupo para poderlo traer también. A CJ, Paolo le firmó la camiseta y una pelota que ahora es un nuevo trofeo. Y le prometió cumplirle un sueño adicional, pisar el templo de la hinchada blanquiazul. Tiene que ir al estadio, ya le dije. Sería de verdad bien lindo porque, como le digo, él nunca ha ido al estadio, no conoce el estadio. No. Sueño que se cumpliría 2 días después, pero de la mano del goleador histórico de Alianza. Buenas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien?
como se dice, me viste a nacer. Ya el de arriba te ha puesto una segunda oportunidad y lo más importante son los papás. Antes de contarles el encuentro de corazones victoriosos, debemos remontarnos al 2017, al inicio de ese torneo, la batalla para alcanzar la gloria. Quiero volver en Pompis, quiero volver en Pompis, me gusta. El adolescente de 14 años que usted ve sano también fue este niño debilitado por la quimio. Un niño con agujas en el cuerpo para recibir medicamento. Un niño que perdió el pelo, pero no la alegría de seguir luchando. Fue una batalla muy difícil. Cada quimio fue muy dura. Verlo ahí echado a mi hijo, recibir todo el tratamiento en todo este tiempo fue muy duro, y a veces agradezco a los doctores que por más que ellos, por la ciencia, ¿no?, que ellos decían no, es difícil en él, su enfermedad solo tiene un 30% de vida, pero los doctores no se rendían tampoco con él. CJ participaba en campañas de donación, se vestía de superhéroe o de Jedi. Estaba siempre dispuesto a colaborar, pero a veces las pruebas parecían vencer su fuerza. Muy duro, pero te hace fuerte. Y cuando él recibía sus quimios, él estaba feliz, él muy feliz. El problema era cuando le ponían las agujas. Internado para que le cambien un catéter. Él no le gustaba como cualquier niño, ¿no? Entonces él lloraba, no se dejaba. Era difícil porque a veces él lloraba. Él decía, Diosito, lleva. Tengo un camino por delante. CJ tenía a alguien más que se convirtió en su motor de fuerza. Aquella hermanita pequeña que no se quería separar de él le dio a CJ el empuje de vitalidad que lo llevó a levantar la copa de la victoria. Está muy bonito, ¿no, Astrid? Demasiado bonito por ser real. Y ahora es él quien la lleva de la mano a conocer en la victoria el estadio del club de sus amores. Me siento muy sorprendido, ya que estoy viendo por primera vez Matute, y veo los colores de mi club que amo. Quisiera ser como él. ¿Como quién? ¿Como Cari? ¿Por qué? Jugar desde joven. Es una bonita experiencia que nunca se me va a salir de mi cabeza y nunca la voy a olvidar porque estoy conociendo dónde están mis ídolos y cómo se preparan para los partidos. A sentirse parte del equipo.
¿Qué tal el partido? ¿Cómo se han sentido ustedes en la cancha? ¿Ha sido un partido difícil? Bueno, el partido estuvo muy difícil y le hemos guerreado para ganar. Y sobre todo, a conocer a otra de las glorias blanquiazules, Waldir Sáenz. ¿Quieres ser futbolista? ¿Ah, sí? Bueno, y ahora a disfrutar, a jugar, a hacer lo que no hacías antes, sobre todo con la bendición de Dios. Ahora, si eres futbolista, este club somos nosotros todos familia. Dios quiera que un día llegues aquí. El niño que por años no pudo hacer una infancia como los demás, vuelve a casa ahora como un adolescente con sueños, a disfrutar de su familia, de sus estudios, con una mirada al futuro, con un porvenir distinto. CJ venció al cáncer. Los partidos que vengan más adelante serán solo una pichanga. Vamos a cambiar de tema. Este fin de semana nos dejó la entrañable Camucha Negrete, una dama talentosa, carismática. Nosotros aquí en Día D siempre creemos que los homenajes se tienen que hacer en vida para que el homenajeado vea en pantalla esa trayectoria por la cual se convierten en referentes. Y eso fue Camucha Negrete. Y hace unos meses Percy Guzmán le hizo precisamente este homenaje, este recorrido por su carrera, por el cine, el teatro, la televisión. Vamos a pasarles un extracto de esa nota que en verdad fue conmovedora. ¿Qué significa Camucha para ti? Un jardín de flores. Mira, pues, mira. ¿Qué significa? No seas hipócrita. Es una flor en este no seas jardín. hipócrita. No seas hipócrita. Pero está bien, pues, hijita. ¿No te gusta que te diga que eres la flor más preciada? No sé, Payaso. Qué bonitos ojos tiene. Qué antiguo, qué por Eso es muy Dios. Qué antigua, pues. antiguo Pero que es. ¿Qué quieres que te Es que a mí no me cante? gusta, pues. Yo voy con la modernidad. Ah, ya, entonces mira, Cántame. procuro olvidarte. Ah, sí. Haciendo en el día mil cosas distintas. Muy bien, gente linda de Día D. Tengo que confesar que me ha costado conseguir estar con la señora Camucha, que tengo el gran honor que me reciba en su casa. Me ha costado, ¿ah? Porque ha sido un poquito difícil por muchas circunstancias, pero ahora sí logramos tener la posibilidad de poder hacer la nota con la señora Camucha Negrete. Una de las cosas que marcó mi vida fue mi viudez, ¿no? Yo me casé muy jovencita, me casé a los 15 años. Súper joven. Sí. ¿Con permiso? ¿Cómo fue? Porque 15 años es... Como si te salí embarazada. Salí embarazada de Mosita. Y claro, en esa época salir embarazada la única manera era casarte. Pero yo siempre me fui adelante, tampoco... Tampoco hiciste mucho drama. No lo tomaste tampoco como, ay, ya. Sí salí embarazada por inocencia, porque si hubiese sido más viva no salía embarazada. Y me casé, tuve Mosita, al año tuve a Julio y al año, a los meses, porque Julio tenía meses cuando murió. Mi marido se mató en una moto y me quedé viuda a los 17 para cumplir los 18 años. Jovencita, con 2 hijos chiquitos, bebitos. Esta soy yo. Claro, la del cabello. Mirá, acá está, Los Comediantes, con Pepe Vilar, María Cristina Rival, Camucha Negrete, María Isabel Chiri y Elba Alcandré, de 1968. ¿Cuántos años tenías ahí? 20, 19, 20 años, sí. Eso fue tus inicios. Mis inicios, sí. Y ahí comienza mi carrera, pues mi carrera fenomenal, porque en el 5, en esa época, todo era nacional y todos los días habían diferentes programas. Pues me contrataban en todos. Y yo estuve 25 años en Panamericana. 25 años, sin parar. ¿Cómo conquistaste a Camucha? Cuéntame. Ella me conquistó. Ay. Siempre era tonterías. Sí. Junto al Teatro Segura hay una sala que se llama la sala Alcedo. Y yo estaba ahí haciendo una
una comedia con Roberto Moll precisamente, y los camerinos colindan atrás, son los mismos camerinos para el Segura y ahí la conocí. Ahí fue el clip. Y entonces ahí tomábamos café afuera, en una cafetería, y ahí comenzamos a salir, claro, sin pensar, ¿no?, en enamorar, ni nada. Y nos enamoramos. Acá estoy en el Cusco. Y esas son las sutilísimas. Las sutilísimas. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Eso fue un reencuentro o fue en el momento del programa? No, fue cuando estábamos en el programa. ¿Extraña la tele? Es mi vida. Claro. Es parte de mi vida. Pero yo me distraigo mucho con las redes. Yeah. Ahora anda pegada en las redes. Sí. Y no pierdo las esperanzas de sacar unas cositas. Yo soy una persona que tengo que estar produciendo. Ya. Siempre está en esa actividad. Si no tengo ilusión. Me siento vacía. Siento que me falta algo. Yo no puedo sentarme a esperar que se me caiga que me vengan las cosas del cielo, porque no van a bajar del cielo. Claro. Entonces, siempre estoy viendo que... Y así pues se me pasarán los años que me puedan quedar de vida, ¿no? Que ojalá sean buenos y muchos. ¿Qué significa el gaucho para ti? Mi esposito loco. ¿El amor de tu vida? De toda la vida. Pues desde que nos conocimos nos enamoramos y somos una pareja fin. Y nos llevamos bien, vivimos. Y como durante todos los años que tenemos, él me acostumbró a llevarme mi desayuno a la cama. ¿Ah, sí? Y ahora ya no. Pero ahora solamente por salud. Me hace que me levante a la mesa. Negrita, ya está el desayuno. ¿Le molesta si le pide un beso? No, un beso sí. ¿No? ¿Le preguntas? Con todo respeto. ¿Te doy un besito? No. ¿No quieres que te dé un besito, hijita linda? Divertido. Viejo verde. Juntos, de todas maneras, hasta cuando qué tarde, Dios, ¿no? Hasta viejitos, como se dice al momento que uno da el sí. Así es, porque es cuando realmente la pareja se fusiona más, se funde más, cuando se aman de verdad. ¿Otro besito? Otro besito. ¡Ay, qué rico! Hasta siempre, Camucha. En esta edición de Día D tenemos que hacer una aclaración. Con fecha 18 de septiembre recibimos la carta notarial del señor Orlando Enciso Gutiérrez, abogado de Javier Osvaldo Reynoso Seas, solicitando aclaraciones referidas a un informe periodístico que emitimos en el programa del 14 de septiembre titulado Burriers caídos en el nuevo aeropuerto. En la carta el abogado menciona que existe un error en la información debido a que se han alternado los nombres de las personas intervenidas por la policía. Él precisa que su patrocinado, Javier Osvaldo Reynoso Seas, no fue la persona que trasladaba las maletas para entregárselas a un pasajero, sino por el contrario, que su intervención se debió a que el señor Víctor López Miranda fue quien le entregó las maletas en donde se encontraban las sustancias estupefacientes. El abogado niega que su patrocinado haya recibido un beneficio económico elevado porque, según su versión, el traslado de las maletas formaba parte de un descuento sobre el precio de pasajes que ofrecía en venta la empresa Servicom a los pasajeros que aceptaban llevar equipaje extra en sus viajes internacionales. En ese sentido, niega que el señor Javier Osvaldo Reynoso Seas forme parte de una banda criminal. Según refiere el abogado, en su carta el Ministerio Público no contaría con elementos de convicción que permitan atribuirle a su defendido la comisión del delito de banda criminal porque está investigado únicamente por el delito de tráfico ilícito de drogas. Hacemos mención que el informe propalado forma parte de una pesquisa e intervención policial en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, con fecha 21 de agosto del 2025, a la que nuestro programa accedió y difundió y cuya información provino de esa fuente. Sin embargo, en respeto al derecho invocado y lo que corresponde aclarar, se hace mención de los descargos del abogado defensor del señor Javier Osvaldo Reynoso Seas. Por supuesto que no existe el ánimo, ninguno de los periodistas de este programa, de menoscabar la reputación y honorabilidad de la persona en mención. Hecha la aclaración, me despido. Hasta el próximo domingo a las 9:55 de la noche. Chao.